Vosotros que estáis aquí encarnados, también por supuesto a los espíritus que también están participando de este encuentro y a todos aquellos que nos vais a ver eh, en estos días a través de YouTube. Daros las gracias y dar las gracias sobre todo a Marcela por estar aquí junto a nosotros, por haber accedido a esta invitación en esta semana en la que, bueno, pues cerramos las conferencias, perdón, las actividades del CEL temporalmente, pues para disfrutar de la familia, para disfrutar de la Navidad, para disfrutar de estos días y poderlos vivir pues con toda su intensidad. Así que agradecer por haber accedido, Marcela, a participar en este cierre de año. Siempre lo hacemos así, con invitados, con amigos muy queridos que acceden a estar aquí con todos nosotros. Bueno, vamos a dar paso, siempre hacemos con una pequeñita lectura de armonización que nos ha traído nuestra querida Maite. Maite, cuando tú quieras, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. La lectura que traemos hoy la ha elegido Marcela, es de Amalia Domingo Soler, del libro La luz que nos guía, y dice así: la doctrina espírita es esencialmente moralizadora. Con absoluta claridad, el espiritismo demuestra al hombre el porqué de su vida material, la existencia del legislador supremo y de la ley inmutable que lo rige todo, lo físico como lo moral. Le hace llegar a una superior concepción de Dios que le obliga a dar al excelso Creador el nombre de Padre y a todos los seres creados el de hermanos. El efecto producido sobre el alma por la moral espírita es el que le impulsa a ser continuamente mejor, a no desperdiciar un instante de su existencia que debe emplear toda en el mejoramiento propio y en el de los demás, puesto que se sabe que no hay dicha posible para ella, sino en la contemplación de la felicidad de los demás, y que no llegarán los hombres a esa felicidad común sino por el camino recto del amor y del bien, de la ciencia y de la virtud, que conducen indefectiblemente a Dios, al Padre de todos. El espiritismo es la moral. El espiritismo dice: sin caridad, sin amor, sin transformación moral, sin corrección de sí mismos, no se salvan los seres, no se elevan las almas hacia su Creador, y por eso la ciencia espírita y los espíritus de luz y de verdad repiten en todas partes como una admirable advertencia moral el ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Muchísimas gracias, Maite, por la lectura, Valle, por la presentación, y yo pues voy a deciros unas palabras antes de que comience Marcela, ¿no? Es en este jueves de diciembre que hacemos una programación especial, como ha dicho Valle, antes de las fiestas navideñas, y recibimos a una amiga, a Marcela Dentón. Ella vive en Argentina y pues estamos muy felices de poder escucharla hoy. Hemos compartido, gracias a los medios digitales y virtuales, pues momentos de trabajo y fraternidad fundamentalmente a través de Iberoamérica Espírita, y seguimos con sumo interés las conferencias que ofrece, siempre pues dispuesta a contribuir en la divulgación del espiritismo. Marcela es arquitecta y es fundadora y directora de la Escuela Espiritual Allan Kardec de Rosario, en Argentina, desde su formación. En todas sus charlas, y estamos seguros de que es así en su vida diaria, pues existe una reflexión sobre la moral, sobre el buen comprender de las enseñanzas del Evangelio, e invita a interiorizar, a la interiorización de todas ellas, ¿no? Por ello, pues la pedimos que hoy estuviera aquí con nosotros hoy, hablándonos de la moral, sobre la moral espírita,
y de seguro que nos hará llegar ese sentimiento que proviene del corazón y la razón con esa natural claridad que la caracteriza. Bienvenida, Marcela, nuestra gratitud por tu presencia, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues todo tuyo. Cuando tú quieras puedes empezar. Yo voy a, a poner la presentación y tú me vas diciendo. Adelante, Marcela. Bueno, muchas gracias a las tres, a Rosa, a Valle y a la hermana que leyó, que disculpen, se me van los nombres muy rápidamente, ya soy grande y tengo una fuerte memoria. Pero espero no tenerla para hoy para hablar de esto, de los que me han invitado. Gracias por dar las razones. De esto justamente voy a hablar, que la moral espírita se trata del compromiso de los espíritas. Y me voy a basar mucho en la lectura de Amalia Domingo Soler, que leímos hace un ratito, porque creo que es el compendio más grande y que nos explica quiénes somos, quiénes queremos ser, mejor dicho, los espíritas. Por eso hoy, en esta charla, esta conversación que vamos a empezar, voy a empezar hablando yo, pero espero que se sumen muchos con preguntas o reflexiones, que se trata de la moral espírita. A ver, ¿de qué se trata esto? Y lo sumé directamente a ese subtítulo que está ahí, que se llama El compromiso de los espíritas. ¿Cuál es el compromiso de los espíritas al hablar de la moral espírita? Si lo personalizo en mi vida, sí, desde que lo empecé a comprender, intento llevarlo a mi vida con la naturalidad que es, así podemos decirlo. Como leemos esta frase, bueno, llevarlo a mi vida. Que mi vida esté signada por la moral espírita, porque me hace mejor, porque no me hace sentir mejor. Siento que voy más derechito, que el camino recto ese de las huellas plasmadas por Jesús, nuestro Maestro, le estoy hablando a todos, todos lo conocemos y hoy que estamos preparándonos un poco ya para las próximas Navidades, el mundo se reúne en torno a ese nombre, aunque no lo conozca. Y ese es el compromiso de los espíritas. A través del espiritismo sabemos lo que son las leyes de Dios, las que empezamos a desmenuzar, a entender de otra manera, a leer de otra manera, a verificarlo en nuestras vidas. De esa manera, eso, al entenderlo, ese es el compromiso de los espíritas. Una vez que uno sabe que entra en la razón, ya no se va nunca más. Lo que entra por la razón no, se queda para siempre. Y nosotros los espíritas que somos estudiosos de esas leyes, agarramos muchos los libros, leemos, pero verificamos en nuestra vida sobre todo. Es el compromiso más íntimo que podemos tener. Lo tenemos para nosotros, para nuestra vida y ante Dios. Nada más. Es un compromiso sutil, pero profundo y certero. Es un compromiso que nos desarrolla el intelecto, es un compromiso que desarrolla y desenvuelve los sentimientos inmaduros que aún todavía están en nuestro interior. Y digo inmaduros porque de esto vamos a hablar ahora, que son nuestros escollos diarios. Tienen que madurar. Y para eso la luz de la moral, de la doctrina espírita, nos va iluminando ese camino. Al no desconocer entonces las nociones más básicas del espiritismo, están impregnados ya en nuestro intelecto, las más básicas. Y a partir de ahí empezamos a hacer esto que dije, madurar sentimientos, verificar intenciones y revisar esos vicios que aún nos atan a las imperfecciones más profundas que traemos y la mayoría de las veces conocemos. Entonces, entendiendo bien claro lo que es el concepto entre el bien y el mal, vamos a desandar esto que se llama compromiso. Pasamos a la otra diapositiva. Para eso tengo que hacer un pequeño recordatorio para todos aquellos que han leído los libros de Kardec, básicamente la obra fundamental, que es el libro de los espíritus, y si no, para todos aquellos que no lo han leído o lo han meramente escuchado, vale bien esto, que para el espiritismo el significado moral es la regla para conducirse bien. Expresar la distinción entre bien y el mal, tenerlo bien claro, es observar la ley de Dios. Como es tan grande esa frase, ley de Dios, el espiritismo nos la desmenuza y nos la hace comprender básicamente, como decía antes, a través de nuestra razón. Y entendemos así que el hombre que se comporta bien es aquel que hace todo con miras al bien de todos.
porque en tal caso está observando la ley de Dios. Eso está en el libro de los Espíritus. Y también en el libro de los Espíritus se dice dónde está escrita la ley de Dios y cuál es el arquetipo más perfecto que Dios ha otorgado al hombre para servirnos de guía y modelo. Las leyes de Dios están inscritas en nuestra conciencia. Y el ejemplo a seguir, si no sabemos cómo seguir, incluso la voz de nuestra propia conciencia, tenemos el ejemplo de Jesús. Fíjense que todos los espíritus de la codificación resumen esas concepciones sobre el bien y el mal cuando afirman, bueno es todo lo que está conforme a la ley de Dios, y mal o malo es todo lo que está alejado de ello. Entonces, hacer el bien es proceder de acuerdo con la ley de Dios. Hacer el mal es violar esa ley. Ahora, ¿cómo reconocerla? La profunda ley que Dios ha marcado en nosotros. El mensaje de Jesús es claro cuando lo leemos, cuando lo miramos en Él, cuando miramos hacia allá lejos donde está Jesús. Pero para traerlo a nuestra vida es que necesitamos empezar a verificarlo. Pasemos a la otra diapositiva. Por eso esta charla tiene que ver con aprender a seguir el ejemplo de Jesús. Y acaso muy osada al decir esto, pero como lo llevo a mi vida, voy a dejar la osadía de lado y voy a tratar de hacer lo que Jesús mismo decía. Síganme. Entonces yo voy a tratar de seguirlo, así como intento en mi día a día, en mi momento a momento, cada hora de mi vida. No me sale, pero sigo intentando. El espiritismo entonces es el evangelio, la vida de Jesús llevado a todas las esferas de la vida humana. Ahí están las claves, los clips, las ideas más claras para desandar eso de cómo va a ser para verificar si mi vida está yendo para seguir esas huellas o no. Si mi vida está siendo mejor, si va en pos del bien de todos o no. Si comprendo que el bien de todos, el bien común, es el bien propio también. ¿Cómo hago para distinguir eso? Entonces empezamos a entender que es necesario, así como predicó y nos enseñó Jesús, conocer la ley de Dios. Él hablaba de la ley del amor que resumía a todas las leyes divinas, pero para eso es necesario conocerla a través del estudio, como hacemos, lo podemos hacer desde una película hasta los libros de Kardec, claro que está, desde un acontecimiento de la vida cotidiana hasta el libro que prontamente y de golpe descubrimos allá perdido en una biblioteca y nos trae una respuesta, pero también de la reflexión, de esas cosas que aprendemos afuera, a ver cómo lo traemos para nuestra vida. Sin ese aprendizaje, y ya embuidos en nuestra imperfección moral, ya tenemos que empezar a entender lo que en este plano todos somos imperfectos, porque lo verificamos día a día, no hace falta que nadie nos lo cuente. Nuestras buenas intenciones de renovación moral pueden llegar a resultar muy infructuosas la mayoría de las veces. Es algo que nos pasa a los espíritas, ¿no? Cuando nos decidimos a ser buenos en general, es cuando más malos nos vemos. Eso me ha pasado en mi propia vida. Cuando recibía los mensajes de los hermanos del mundo espiritual que me hablaban de mi historia espiritual, me sentía muy mal muchas veces. Hoy puedo decir, a pesar de ese camino de sentirme agobiada y apesadumbrada por algunas verificaciones que en los mensajes recibía, claro, al traerlos a mi vida hoy no eran como me lo contaban exactamente y me sentía muy frustrada. Pero después verifiqué que lo podía ver en mi vida cotidiana de otra manera, pero seguían siendo los mismos problemas de los que ellos me hablaban. Gracias a Dios yo tengo la doctrina espírita y puedo verificar que la comunicación con el mundo espiritual es algo parte de nuestra naturaleza y de mi vida cotidiana, pero todos lo tenemos. Es necesario prestar atención. Entonces, esto, atención y perseverancia continuas para poder aprender a distinguir el mal del bien que hay en mí. Pero partamos de la base, el mal todavía está en mí. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces vamos a tratar de seguir el ejemplo de Jesús. Eso que está en el costadito es parte de un mensaje que recibimos de nuestra escuela de algún hermano. Jesús dice, con su hermosa moral vino a trabajar con toda la humanidad, pero sobre todo con los simples y los humildes. No es que hizo una parte, pero él resaltaba eso. ¿Por qué? Porque los simples y los humildes es más fácil que comprendieran su mensaje, porque él
mensaje de Jesús estaba lleno de simpleza y humildad. Pero a su vez, la perfección de Jesús, el espíritu que él había llegó a ser, mejor dicho, reconocía la gran diferencia entre el mensaje o su propuesta, incluso de su propia inteligencia y claridad, con la del resto, pero atendió a cada uno según la necesidad de... Es como darle la porción justa a aquel que tiene hambre, pero no sobrepasarnos. Jesús hacía eso con nosotros, hizo con los seres que encontró en aquel entonces, que a lo mejor algunos de nosotros éramos, y a cada quien atendió según la capacidad, la situación moral de cada uno y que podía llegar a entenderlo. ¿Y qué nos dice Jesús? Abraza el amor de mi voz y conforme a la luz de Dios, sienta la alegría genuina de la hermandad que sacude pobrezas, limpia falencias y declara que Dios es la única presencia. Nos propone la hermandad, limpiar nuestras propias falencias y ponerlo a Dios primero en nuestras vidas. Ese es el mensaje de Jesús. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, esto es algo que quizás ustedes hayan tenido la oportunidad de ver. Me ayudó mucho para esta charla y me simplificó incluso la manera de abordarlo porque lo tenía en mi interior y no sabía cómo contarlo. Lo tenía en mi interior por estos años de experiencias en la comprensión de la doctrina y del mensaje de Jesús. Voy a seguir intentando comprenderlo y traerlo a mi vida por todas mis existencias, no solamente esta. Pero esta es una escena de una serie que está en Netflix, le hago el chivo, le hago la propaganda, que refleja la vida de Jesús y los discípulos, se llaman Los Elegidos, o El Elegido también. La descubrí hace poco, y más allá de que es un guión de una serie, de una película, refleja muy bien el mensaje de Jesús, y a mí me conmovió profundamente, entonces quiero compartirla exactamente cómo es la escena. Santiago, el menor, el discípulo, le pregunta a Jesús: Maestro, ¿tienes un momento? Lo llama en una parte, y le dice: Perdona, no tengo facilidad para hablar. Le costaba plantear lo que quería decirle al maestro. Y por fin le dice: ¿Estás enviándonos con la capacidad de curar a los enfermos? Sí, eso fue lo que dijiste. Jesús le dice que sí. Y Santiago dice: Entonces, ¿me estás diciendo que yo tengo la habilidad de curar? Perdóname, lo encuentro difícil en mi condición actual, la cual no has curado. Tenía un problema en la columna y le costaba caminar. Jesús le dice: ¿Deseas ser sanado? Sí, por supuesto, si es posible. Y Jesús le contesta: creo que has visto lo suficiente para saber que lo es. Y Santiago le pregunta: ¿por qué no lo has hecho? Porque confío en ti. Sorprendido: ¿qué? Jesús le dice: Santiago, mi querido hermano, necesito que me escuches con mucho cuidado, porque lo que voy a decirte define tu vida hasta este momento y el resto de tu vida también. ¿Lo entiendes? Según la voluntad del Padre, podrías sanarte ahora mismo y tendrías una gran historia para contar. Pasemos a la otra diapositiva para seguir escuchando. Y Santiago le dice: sí, que tú haces milagros. Y Jesús: es una gran historia, sí, pero ya existen decenas que pueden contar la historia, incluso miles, y habrá muchos más. Piensa en la historia que tú puedes contar. Si no te sano, saber que aún proclamas el nombre de Dios a pesar de esto, saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que en el cuerpo, que les muestras al mundo que puedes ser paciente con tu sufrimiento en la tierra, porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. No todos pueden entender eso. ¿A cuántas personas crees que el Padre y yo le confiamos esto? Santiago dice: no a muchas, pero los otros, ellos son muchos más que, dice Jesús, mejores, más fuertes. Hermano, te amo, pero no quiero escuchar eso de ti de nuevo. Y Santiago le sigue protestando y dice: sí, lo fácil es decir la canción de David, que soy una obra maravillosa y formidable, pero no hace que eso sea sencillo. Y en este grupo me hace sentir como algo menos que una carga. Jesús le dice: ¿qué? ¿Una carga? En primer lugar, es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón Pedro, que dicen que tenía un temperamento. Créeme, le pide: ¿eres veloz? ¿Te ves impresionante al caminar? Tal vez no, pero esas son cosas que al Padre no le importan. La otra. Agrega:
tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían. Ya hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí o necesitan ser sanados porque tienen el corazón enfermo. Y eso no aplica a ti. Y muchos son sanados o no sanados porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos que podría ser un misterio. Debemos recordar lo que Job dijo: el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mueras en la tierra y llegues con el Padre en el cielo, donde Isaías prometió que saltarías como un ciervo, la recompensa será grandiosa. Solo tienes que resistir, y cuando te descubres encontrando fuerza real gracias a tu debilidad, y cuando hagas cosas grandes en mi nombre a pesar de esto, el impacto durará por generaciones. ¿Te quedó claro? Sí. Gracias, maestro. Y Jesús le dice: un hombre como tú sanando a otros. ¡Ay, qué escena! Estoy ansioso por vivir tus historias a tu regreso. Y Santiago recuerda: vas a ser curado. Solo es cuestión de tiempo. Paz, hijo mío. Esos somos los espíritas. Enfermos que hemos comprendido que lo somos. Y que vamos a ser curados si asumimos nuestra debilidad y a partir de ella recuperamos nuestras fuerzas morales, desarrollamos nuestras virtudes y vivimos como el Maestro nos ha enseñado, en hermandad y en servicio. Pasemos a la otra diapositiva. Esto es para resumir un poquito todo lo que es esa escena y esa conclusión final de qué somos los espíritas o quiénes somos. Quería anotar: el espírita comprende que es un alma peregrina y que muchos siglos han pasado desde que Jesús nos ha llamado, no solo a nosotros, sino a toda la humanidad, a su viña, y aún no hemos querido entrar en ella. El espírita estudia y practica el espiritismo, más que nada. Se estudia a sí mismo y potencia lo que quiere llegar a ser. Comprende, tratamos de comprender que no hemos venido a la tierra para ser felices, sino para perfeccionarnos, y eso nos puede dar una plenitud que es mucho más profunda que la felicidad esa efímera que buscamos. Hoy, como obreros de la última hora, no somos aquellos que trajerían los mensajes antes de la venida de Jesús, ni todos aquellos que nos han precedido trayendo el desarrollo, incluso de la doctrina espírita. Somos los trabajadores de la última hora. Necesitamos ponernos acá, frente a una pantalla, en casa, en el almacén, en nuestros trabajos, como obreros de la última hora, trabajando, practicando las enseñanzas de Jesús en nuestras propias vidas, moralizándonos, pero a nosotros mismos, como sembradores, que no miramos dónde cae la semilla, pero sí estamos atentos a que nuestro propio corazón germine. Corazón quiere decir en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Esos dos generalmente son muy inmaduros, priorizan mucho al ego, ¿vieron? Y a las intenciones, que no muchas veces también reconocemos. Decimos ser más buenos de lo que somos y después nos descubrimos un poquito más egoístas de lo que nos creíamos. Por eso, vuelvo a repetir lo de antes: los espíritas, el compromiso moral de los espíritas es reconocernos enfermos morales o educándonos morales. ¿Vieron como los niños que se educan? Infantes morales. Reconocer con sencillez y humildad que eso somos, infantes morales, y que vamos a ser curados como Santiago. Pero no es que nos curamos ahora para dar nuestro mensaje, no, en el reconocimiento como Santiago, y así todo, seguir a Jesús es lo que nos va a curar, asumiendo nuestras debilidades y a partir de ellas reforzar, recuperar nuestras fuerzas morales, por fin desarrollar nuestras virtudes y vivir como Jesús nos ha enseñado, en hermandad y en servicio. Pasemos a la otra diapositiva. Pero bueno, acá le pedí a una amiga y ella me hizo unas preguntas para ver realmente, porque mucha gente dice: ¿pero cómo? ¿Cómo hago? Yo también hice esa pregunta a los espíritus y me hablaban mucho de mi orgullo. Y sí, reconozco que el orgullo ha cegado muchas partes de mi vida. El orgullo hace que a veces saltemos en ira, en cólera, o que prioricemos el ego a más no poder. Quizás he domado bastante ese orgullo, quizás he dejado que madure para verlo ante mis ojos, pero todavía no podía saber cómo hacer para empezar a sacarme esas capas que tiene como una cebolla el orgullo.
porque digo, tiene muchas capas. Y alguna vez, por fin, una hermana me dijo, no te enfoques más en el orgullo, enfoca en el hacer, en el servicio, que ahí es como en esto, en la práctica se educa nuestra moral. Si me enfoco en el orgullo, me quiero ver cuán orgullosa soy, hasta dónde soy orgullosa, perdía mucho tiempo. Practicar lo que las virtudes demandan y ya vas a ver cómo el orgullo se va limpiando o alguna vez terminar de desaparecer. Para eso hay que seguir el ejemplo de Jesús. Y una de las preguntas que esta amiga me anotó para que yo desarrollara esta charla, que son recogidas esas preguntas que muchas veces nos hacen o nos hacemos, es: las leyes inmutables de Dios nos orientan en todos y cada una de las problemáticas de nuestro diario vivir. Eso es lo que hablábamos antes. Pero ¿cuáles son los síntomas que nos alertan de las malas inclinaciones que tomamos o que todavía tenemos, y también de las buenas direcciones que tomamos? Y ahí entonces tuve que anotar que si verifico esto, como contaba yo, del orgullo, el egoísmo, la vanidad, la ambición, todos estos que están anotados ahí, que son hierbas venenosas para el alma, de las que es preciso arrancar cada día algunas briznas, pensemos en los antídotos, que son la caridad y la humildad. Pero otra vez, seguir el ejemplo de Jesús. Por eso es tan bueno estudiar el Evangelio, mirar su vida, aunque sea en una serie de Netflix, mirarlo para atraerlo, porque Él nos llama siempre, pero nosotros no lo dejamos entrar mucho a nuestra vida cotidiana. Por eso, ¿cómo podemos hacer para verificar esos síntomas? Prestarnos atención, mirarnos a nosotros mismos, dejar de culpar al afuera o a los demás de nuestras reacciones. Nuestras reacciones son nuestras. Los sentimientos imperfectos son nuestros. Hay que darle validez a nuestras emociones más inmaduras, porque dándole entidad vamos a dejar que maduren, porque si yo sigo pensando que mis sentimientos son perfectos, maravillosos, y no voy a tener la oportunidad de que pueda realmente verme como soy y dar la oportunidad de ver qué hago con eso, ¿no? Por eso, pensar en eso, en el antídoto principal, es como desenfocar la vista en el problema y enfocar la vista en la solución. Porque el egoísmo y el orgullo, la raíz de todos los males, ¿no? Siempre están en lucha perpetua en nuestro interior. Quieren siempre sobresalir, ¿no? En cambio, si elegimos, aunque no podamos entender a veces cómo hacer para seguirla, a la humildad, pero la perseguimos, la buscamos en nuestra vida, ya vamos a beber una gotita de ese antídoto. Y si dejamos que nuestra idea de caridad, la que traemos hasta ahora, vaya también dejando protagonismo y empezamos a entender la caridad del ejemplo de Jesús, tenemos otra oportunidad. Son garantías de esa felicidad que buscamos, ¿no? Pero practicándola es cuando aprendemos, no hay otra manera. Tenemos que empezar a buscarla y perseguirla como si fuera una gota de agua que necesitamos realmente beber. ¿Vieron? Cuando tenemos sed, una gota ya nos hace querer más si es una sola gota. Si son varias gotas, nos sacian el primer momento de sed, pero igual queremos más porque el agua nos refresca. Bueno, imagínense lo que nos podría hacer la caridad y la humildad que Jesús nos muestra, cómo nos refrescaría el alma, cómo nos renovaría las fuerzas, cómo nos sentiríamos diferentes, buscando hoy esa felicidad que todavía todos queremos, hacer cosas de este mundo. Pero en este mundo podemos llegar a vivir plenamente, aunque haya momentos de plenitud y no sea una vida plena. Si hay un momento de plenitud para nosotros, siguiendo esas huellas y tomando esa mano como está en el dibujo, creo que es como que una vez tocar el cielo con las manos debe sentirse maravilloso. Pasamos a la otra diapositiva. Por eso es necesario, voy a decir, verificar, ¿no? Esto que decía, verificar en nosotros mismos. Venimos de encarnaciones diferentes, trayendo a las presentes circunstancias de esta vida, las circunstancias acordes a nuestra necesidad de evolución moral. Dios nos da exactamente lo que necesitamos, la porción exacta para nuestro progreso. Pero tenemos la memoria turbada en olvidos. Nosotros espíritas tenemos la posibilidad a veces de que nos hablen de aquellas cosas que traemos en esta vida.
Pero ¿cómo podemos verificar si en la actual vida estamos pudiendo modificar nuestros errores anteriores? Eso también es una pregunta que en la escuela he escuchado muchas veces. Y eso que se resaltó ahí, que con la práctica espiritista se afirma en nuestras conciencias la ley del amor. A ver, se afirman nuestras conciencias, no es que entendiéndolas y diciéndonos espíritas la ley del amor rebosa de nuestros corazones, no. Se afirma nuestras conciencias, es como haber destruido las bases en que nos fundamentábamos nuestra vida y volver a levantar cimientos nuevos. O recién preparando el terreno, yo soy arquitecta, hay que limpiar mucho los terrenos antes, incluso de prepararlos antes de los cimientos. Lleva mucho tiempo, hay especiales maneras de preparar esos terrenos para edificar. Bueno, con la práctica espiritista se afirma en nuestras conciencias la ley del amor. Es decir, preparamos el terreno, lo limpiamos de las malezas viejas y dar la oportunidad a una nueva forma de entender la vida. Siguiendo el ejemplo de Jesús, se afirma esa ley, porque ¿qué quiere decir se afirma? Empezamos a buscar otra cosa en nuestra vida. Esto de no hagas a otro lo que no quieras para ti es como básico, pero a partir de ahí encontramos otras formas de que esa ley prenda nuestro terreno íntimo. Y de ahí se desarraiga de ellas el aterrador egoísmo humano que es la causa, la culpa de nuestros males. Sí, ahí empezamos. Una vez también espiritualmente me habían dicho una serie de lunas por venir, periodos en mi vida. Y una vez las revisaba, todo eran 12 lunas. Periodos por venir, era como un poema que me había dedicado una hermana. Y yo miraba en esas lunas por venir cuando aún no las había vivido con esperanza, con ilusión. Me acuerdo haber llegado a la quinta, leyendo, ni siquiera viendo la vivida. Y leía la 12, la 12ª luna, y decía, en la 12ª luna irás por nuevas virtudes por adquirir. Yo leía las 12 anteriores, recién a la 12 voy a ir a buscar nuevas virtudes. Eso fue hace muchos años. Siempre está presente ese mensaje en mí. Y hoy que todavía no siento que ha alcanzado esa 12ª luna, pero me hace estos cosquillas en el corazón pensar que voy a ir por nuevas virtudes. Cambió el paradigma interno. Aquella vez me protestaba y rezongaba, porque en la 12ª luna recién, que eran, a ver si decimos 12ª luna, 12 meses, yo en ese momento lo pensaba así, como meses por venir, y me quejaba por el 12º. Hoy, que siento que esa 12ª luna aún no la alcancé, hace otra cosa en mí. Y eso gracias a la práctica de la moral espírita, de haber asumido el compromiso de un espírita que quiere serlo. Pasamos a otra. Reconocer en nosotros mismos. Esa máxima de, mire, conócete a ti mismo, dice Jesús y un gran filósofo. Pero ¿cómo hacemos eso sin mentirnos ni justificarnos? Otra gran pregunta que aparece. ¿Quién nos puede ayudar en esa tarea? Bueno, muchos nos pueden ayudar porque tenemos a nuestros guías, al mundo espiritual entero que trabaja por nosotros y por el desarrollo de toda la humanidad, de cada espíritu, de cada uno de nosotros. Tenemos la oración para conectarnos con ese mundo espiritual, para conectarnos con Dios, para conectarnos con ese maestro que a veces decimos reconocer pero no seguimos. Y la oración sobre todo para reencontrarnos con nosotros mismos. Aún así, aquel que no sepa orar, a mí muchas veces me pasa cuando la quiero compartir con otro, se me entreveran las palabras, no quiero sonar rimbombante y me cuesta conectarme. En cambio, la oración interior fluye. A Dios no le importan nuestras palabras, ni cómo mi condición ante la oración, ni siquiera lo que digo, ni lo que planteo, porque ya sabemos, nos conoce y nos ama más. Pero a nosotros sí nos debería importar conectarnos con lo que sale o no sale. Porque quien nos puede ayudar en esa tarea está asistiéndonos. Pero nosotros debemos empezar a ser cada vez más honestos y sobre todo leales con nosotros mismos. Otro mensaje que me dieron. Me habían dicho que yo era muy desleal. Yo me ofendí con todo el mundo espiritual de la A a la Z. Pero después lo entendí. Desleal conmigo misma, porque yo quería ser mejor de lo que me salía. Y no era leal. Después entendí que ser leal a uno mismo no quiere decir que si exploto en una explosión de ira o furia, lo deje ser. No es solamente eso, ser leal.
pero es reconocer la furia y la ira en mi interior, o el egoísmo, o la vanidad que es tan escurridiza de reconocer. Pero uno tiene ya algunos indicios. Entonces nosotros mismos somos los primeros que nos debemos vigilar para no justificarnos o mentirnos o ser desleales. El espírita debe comprender que no hay mayor caridad que centrarse en uno mismo. No hay mayor caridad, fíjense, desde un egoísta a centrarnos nosotros mismos, pero no tienen nada que ver. Porque centrarnos nosotros mismos para verificar, reconocer nuestros propios errores y por fin corregirlos. ¿Y cómo hacemos? Si observamos nuestras reacciones con respecto a los demás, podremos identificar los problemas con los que tropieza nuestra propia conciencia. Así vamos a estar en condiciones de modificar nuestra conducta negativa, que no solamente es para nosotros, es para todo el mundo. Lo que hacemos nosotros se desparrama. La conducta negativa creo que debe ser más rápido que la luz. Se desparrama enseguida. Modifica todas las atmósferas a nuestro alrededor. Las energías de nuestros compañeros, las ideas, los sentimientos, cómo nos miran, cómo miramos a los demás. Entonces, ¿quién nos puede ayudar en la tarea? Tenemos a la humanidad entera que nos ayuda en esa tarea. Tenemos al mundo espiritual entero que nos ayuda en esa tarea. Fíjense si no tenemos formas. Solamente necesitamos querer reconocernos. Espejos tenemos muchos. Pasamos a la otra diapositiva. Por fin modificarnos para seguir el ejemplo de Jesús, porque el ejemplo de Jesús hablaba de eso, de concreciones. Entonces, otra pregunta que he escuchado muchas veces, si la doctrina espírita es la única doctrina moral a seguir, porque hay otras religiones, hay otras formas de la espiritualidad, o no reconocer a Dios como la supremacía que Él tiene en nuestras vidas, como decía la hermana Amalia Domingo Soler en la lectura. Finalmente lo terminamos haciendo si nos metemos de cabeza a tratar de vivir así. Y reconocer la altura moral de Jesús, que en tantas partes de la humanidad, por más que lo nombre o lo tenga de alguna manera por ahí metido, ahora cuando festejamos Navidad, porque desde la China, la India, o sea, el mundo oriental y el mundo occidental, todos más o menos ya sabemos quién es Jesús y de qué hablaba Jesús, aunque lo tengamos en una cruz, aunque lo tengamos caminando en nuestro imaginario íntimo. Pero es necesario para reconocer a Dios y reconocer a Jesús como regente, no es imprescindible. Pero si llegamos a ese reconocimiento, tal cual la doctrina espírita nos muestra, a ese camino, el camino todo de la vida, las vicisitudes de la vida, toman otro registro. Se comienza a vivir con otro sentido. Y ahí vuelvo al mensaje que nos dejaba Jesús, ¿no? Poner a Dios primero y a Jesús como regente en nuestras vidas es garantía de paz. Por eso decía María Domingo Soler, con absoluta claridad el espiritismo demuestra al hombre el porqué de su vida material, la existencia del legislador supremo y de la ley inmutable que los rige, todo, lo físico como lo moral. Nos hace llegar a una superior concepción de Dios que nos obliga a dar al excelso Creador el nombre de Padre y a todos los seres creados el de hermanos. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Por eso, podemos decir entonces, como decía también la hermana María Domingo Soler, su efecto sobre nuestras almas es que nos impulsa permanentemente a ser mejores. Y ella termina diciendo esto, el espiritismo es la moral. Por esto que decía, el efecto de la moral espírita, cuando por fin la conocemos, produce eso en nuestras almas o en nuestros impulsos, nos hace querer ser mejores. Al principio quizás descubramos cosas que no nos gustan y nos sintamos abatidos, sí, porque empezamos a reconocer las cosas que hacemos o cómo nos manejamos ante los demás o ante la vida. Incluso aunque nadie se entere, nosotros sí. Y miramos nuestra propia vida desde otro lugar y buscamos realmente cuál es el sentido de lo que estamos viviendo, sean que tengamos 18 años a 85, no sé, el espectro en donde estamos. Verificar eso, por fin, es tomar una decisión ya, como esto que decíamos hace un rato, que cuando nos decidimos es como ya empezar a trabajar el terreno de nuestra alma, empezar a limpiarlo. Entonces el efecto es permanente ya nos modificamos, aunque todavía no hayamos tomado decisiones y cambios realmente
de conducta. Ya hemos plantado otra cosa, aunque sea la limpieza en nuestro terreno íntimo. Por eso, el espiritismo es la moral que necesitamos, y a aquellos que no la conocen, con nuestro ejemplo, estos como obreros, trabajadores de la última hora, no nos preocupemos tanto, preocupémonos por modificarlo en nuestra vida, por atender con mucha atención, cuidado y vigía lo que hacemos, lo que decimos, lo que pregonamos. Finalmente, pasamos a la otra diapositiva. Y es esa la frase que leí hace un rato, pero para terminar y antes de darles las gracias por la invitación, por la compañía, no los veo ahora, pero sé que están, les voy a decir lo último también que recibí alguna vez de que me hablaban de mis historias espirituales, incluso de esta vida, porque en realidad lo verificamos nuestras historias en esta, con aquello que hacemos, si está impregnado de males, es porque todavía somos aquellos que no hemos evolucionado, pero hemos venido acá para evolucionar, así que eso nos debe, desenfoquemos en lo malo y enfoquemos en perseguir lo bueno, sería la idea. Me habían dicho, qué malo es hablar de Dios, o sea, pregonar, hablar de Dios y no llevarlo. Otra de las cosas que a mí más profundamente me tocó. En ese momento era como una saeta, que me sentía herida, pero herida por la verdad, porque la reconocí. Claro, a partir de ahí entonces decidí no hablar más de Dios y llevarlo. Dios es la única presencia, que Dios sea primero en nuestras vidas. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, porque A ustedes. excelente, de verdad. Bueno, seguro que nos ha llegado a todos muchísimo, porque son pensamientos muy sinceros, muy profundos. Vamos a pedir a todos que pongan, si quieren, las cámaras, que emitan sus preguntas por el chat, porque puede ser un momento muy enriquecedor, ¿no? Nos has hablado del estudio y la reflexión, de la atención y la perseverancia continuada, de la observación. Todas estas, como nos has explicado, son vías lógicas a tomar dentro del trabajo sobre nosotros mismos, ¿no? Van a ser las que nos ayuden a ver, a identificar aquello que ya no nos hace falta, ¿no? Vamos a verlo como algo que nos ha servido mucho, ¿no? Algo que nos ha hecho cometer errores y aprender, levantarnos, volver a andar, ¿no? Al final es un trabajo propio. Estabas diciendo, es un trabajo propio. Y es un trabajo que evidentemente trajo en su ejemplo Jesús, porque Jesús fue creado por el amor de Dios igual que nosotros, ¿no? Y él es la figura de todas estas conquistas que todos nosotros podremos hacer, ¿no? Y nos enseñó también mirando hacia el futuro, ¿no? Hacia esa vida futura que el espiritismo, desde luego, nos viene a confirmar. Has dicho algo fundamental y has basado mucha de tu exposición en la práctica se educa nuestra moral. Y a mí eso me ha llegado muy hondo, porque esta frase para mí es el alimento diario dentro de nuestro trabajo espírita, ¿no? Es el sustento, el ánimo y desde luego la dirección. Evidentemente nos queda muchísimo por aprender, muchísimo por adquirir, pero es que es en ese trabajo que muchas veces decimos, vaya, es que es todo el día, ¿no? Pues no solo son las horas del centro, no solo es cuando estamos dando una charla, es un trabajo de nosotros mismos para ser coherentes. Y es un trabajo es un reto diario, una alegría, una felicidad, pero también algo muy importante, ¿no? Es el saber que nos ayudamos unos a otros. Por eso necesitamos mirar hacia adentro y necesitamos llevar el espiritismo a nosotros, esa moral espírita como guía para nosotros mismos, y se hace también
en la fraternidad, en estas convivencias, el conocernos, porque también ayuda a algo muy importante que has dicho, es a diferenciar, a distinguir. ¿Qué es realmente esa moral? ¿Qué es para mí esa moral espírita? ¿Qué es para mí ese buen sentido, ese bien actuar, ¿no? Todavía nos ayudamos mucho. Algo que nos preocupamos mucho de decir, esto es espiritista, este es espírita, este es no. No, vamos a analizarlo nosotros en nosotros mismos con estas reflexiones que pueden parecer muy sencillas, pero el espíritu que nosotros tenemos, que es una versión ya a la mejor ahora mismo, estamos preparados para analizar. Bueno, yo estoy viendo el chat, ¿no? Y está todo el mundo dándote aquí pues las felicitaciones, y voy a pasar a mis compañeras para que te trasladen alguna pregunta y todas las felicitaciones. Muchísimas gracias, Marcela. Doy paso a Sara y a Rosilene. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Marcela, por su excelente conferencia. Bueno, le voy a pasar la primera pregunta, que nos dice, ¿podría darnos alguna recomendación para que en nuestro día a día cada elección, cada acción tenga por base la ley de amor, justicia y caridad? Bueno, una de las maneras es esa, que la caridad empiece por casa. Pero la caridad no es para perdonarnos o disculparnos rápidamente, o justificarnos, que es una forma de disculpa propia, sino para eso, verificarnos, no mentirnos, ser verdaderos, pero tratarnos con la justeza necesaria. Esa es la caridad que necesitamos. Ser leales con nosotros mismos, como decía, y no mentirnos a nosotros. Dios, tratar de ver cómo nos ve desde arriba Dios, ¿no? Nuestros guías están ahí para susurrarnos a nuestra alma que algo está mal. ¿Y cómo es la manera más fácil? Cuando hacemos algo que está mal, vamos a decir, bien fácil, nos sentimos mal, de una. Entramos en una discusión y con todas las razones del mundo, y sabemos que nosotros, sabemos, no digo sentimos, pensamos, creemos, sabemos que nosotros tenemos la razón, pero nos quedamos mal después de esa discusión. Dije tal cosa, o actué de tal manera, o di aquel portazo. Bueno, nos sentimos mal enseguida. Esa es una semilla que es necesaria agarrar y dejar germinar en nosotros. En ese momento de reconocimiento que nos sentimos mal, bueno, prestémosle atención y vamos a encontrar alguna respuesta diferente y vamos a encontrar otro camino diferente para seguir. Decir, por ejemplo, tenía razón, pero me excedí en mi forma, voy a pedir disculpas, aunque no cambie la razón ajena, voy a pedir disculpas. ¿Tengo la oportunidad de hacerlo? Bien. No tengo la oportunidad de hacerlo, voy a pedir por ese hermano, que me mostró él mi forma de accionar. Porque aquellos que se nos enfrentan, que no nos dejan tener razón, que nos traen tribulaciones o complicaciones en nuestras vidas, son generalmente nuestros grandes maestros. Nuestros grandes maestros de nosotros mismos, o sea, nos muestran quiénes somos. Ese es un espejo bien pulido de nuestra imagen moral. Así que prestémosle atención. Si no podemos pedir disculpas, agradecerle a ese hermano que trajo esa gran discusión a mi vida, porque yo no quería entrar en ella, nos empezamos a justificar, pero gracias a ese hermano miré y verifiqué muchas cosas mías. Muchas gracias, Marcela. Mira, Daniel Meseguer nos dice, ya lo dice el Evangelio, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que realiza en dominar sus malas inclinaciones. Sí, cuando escuchaba esa frase yo decía, pero entonces no soy espírita todavía porque no he transformado mi moral, la transformación moral todavía no la verifico, no me veo diferente, no me siento diferente. Y es eso, es algo más sencillo, como todo el mensaje de Jesús, es más sencillo, más simple, cuando lo vamos entendiendo. Seguirlo ya siempre digo, es difícil, pero porque estamos lejos, ¿no? Pero que no nos aminore la marcha sentirnos lejos del ejemplo de Jesús. Es sencillo porque
la transformación moral empieza por el primer momento, aunque no hayamos conseguido un campo sembrado enorme cuando estamos limpiando el terreno recién. Por eso le decía en el ejemplo ese que leí, vas a ser curado, solo es cuestión de tiempo. Ese ya es la transformación moral. Creer en esas palabras sería creer en el mensaje de Jesús, pero creer vivamente, activamente. Que traiga paciencia con mis propios males, paciencia con mis propias imperfecciones, no indulgencia, paciencia, que voy a ir hacia esa modificación, solo cuestión de tiempo. Muchas gracias, Marcela. Bueno, pues la segunda pregunta que tenemos nos dicen, ¿cuál sería la mejor actitud de un espírita en los momentos más difíciles de su vida, donde es fácil caer en la desesperanza, miedo y pensamientos negativos? Otro mensaje de una de mis guías: en los momentos más oscuros busca a Dios, es poner a Dios primero, siempre, aunque no lo veamos, nos sintamos en la peor oscuridad, en el vacío total de desesperación, porque la desesperación es eso, como un gran vacío. Así todo, practiquemos poner a Dios primero en nuestras vidas, y aunque caigamos en esos abismos de desesperación, recordar nuestra decisión anterior y buscar a Dios en momentos con quejas, con improperios. A Dios eso no le importa, como decía también en la escena, a Dios todo eso no le importa. Lo que mira en nosotros es hacia dónde vamos y mientras tanto qué hacemos, y manda ejércitos a acompañarnos en esos momentos de desesperación. ¿Cómo calmarnos? Y casi a veces es imposible en esos momentos de desespero profundo. Pero recordar qué seguimos buscando, por qué nos sentimos tan desesperados y tan vacíos. Es porque queremos más, queremos todavía sentirnos mejores, más tranquilos, no sé, más de lo que sea en cada uno. Pero queremos eso, por eso es el desespero. Entonces hablar en mí misma, hablar en oración, hablar en pensamientos, golpear paredes si es necesario, pero buscarlo a Dios. Muchas gracias. Pues creo que Rosa quiere formularle una pregunta. Sí, gracias, Sara. Estaba pensando ahora, Marcela, tú llevas, bueno, desde la formación en el centro, dirigiéndolo. Me gustaría ver si puedes hablarnos un poquito de esas sensaciones que vemos, ¿no?, dentro de los centros. En primer lugar, las personas que vamos a decir, tienen la mayor carga de responsabilidad por la dirección del centro, ahí necesitan hacer ese esfuerzo, necesitan hacer esa introspección, si más cabe, necesitan, desde luego, ser muy coherentes, ser yo que soy bastante dura, muy duro consigo mismo, como decía Miguel Vives, ¿no? Muy firmes consigo mismo. Esto por una parte, pero luego también hay otra parte. A los centros llegan personas que muchas veces se ven poco, se minimizan ellas mismas o por esa prudencia también y no se dan cuenta de lo que aportan, ¿no? Son personas que a lo mejor llegan más tarde, pero que llevan un recorrido y que enriquecen mucho el centro. Hablo de la valoración de los miembros del centro espírita, poniendo en práctica entre ellos y consigo mismo las enseñanzas de Jesús, tal como lo hizo él en su paso por aquí y como nos recomienda, ¿no?, en sus enseñanzas, y los espíritus nos recuerdan y nos hacen comprender con ese esclarecimiento, ¿no?, sobre esas enseñanzas que hacen en la codificación. En las designaciones de las tareas no son cargos, son tareas, porque en un centro espírita somos todos iguales, nada más que hay unos trabajadores más fervorosos y que estamos ahí a la disposición de todos, y hay otros que no. Cada designación de esa tarea viene del mundo espiritual, ¿no? Así, todos los centros espíritas practicamos ese formato, vamos a decir. Dios no se equivoca nunca.
Yo también me he preguntado cuando me llamaron a esta tarea. Y una de las cosas más difíciles para los trabajadores de este lado de la mesa, digamos, o de ahora como me toca, que me hacen preguntas a mí, es detectar a veces ciertas situaciones de los demás y tratar de hacer como Jesús, que a veces era activo y le decía taca taca, o tranquilamente con una parábola, él claro manejaba con su sabiduría, ¿no? Y su claridad otras situaciones. Nosotros no, somos espíritus imperfectos, ¿no? Por más conocimiento de psicología que tengamos, somos espíritus imperfectos, vamos a fallar. Primero eso, tenerlo en claro. Después pedirle a todos que sean honestos y leales consigo mismos. O sea, a veces desde una falsa humildad desestructuramos todos, pero a veces el que lo está viviendo no lo reconoce como falso. Digo falso para ser más contundente. Entonces, acompañar a ese hermano a que se sienta uno más. Esto es lo mismo, por eso lo puse ese ejemplo con Santiago, porque con su defecto, discapacidad o disminución física, él se sentía menos que una carga, decía en la escena. Y él le decía, vos sos importante, Dios te llama a vos, y le explica por qué encima, él tuvo esa gracia de esa explicación, o bueno, la escena lo cuenta así, yo creo que esta escena debe haber sido muy posible, para mí es muy inspirada, porque habla del ejemplo, del mensaje de Jesús directo. Todos somos llamados a ser sus discípulos, toda la humanidad, toda, no solamente los que abrazamos el mensaje, ya sea a través del espiritismo o de otras espiritualidades o religiones, todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Él es nuestro regente y cuando empezamos a mirar esto lo empezamos a reconocer, porque no hay mejor, miren qué osada que soy al decirlo, ejemplo que Jesús. Eso lo digo desde mi vida, cada quien, pero desde mí lo reconozco así. Entonces, como Santiago, ¿no? Hacer nuestra parte, aunque nos cueste o aunque fallemos, y ayudar al otro a que haga su parte, aunque le cueste, aunque falle. Muchas gracias, Marcela. Y no pasa nada tampoco por no tener todas las respuestas, por no saber contestar a algo, No la por vamos a no, tener. claro, por no, porque nos invita a ir más adelante, nos invita a hacer mucha más introspección, a indagar más, a consultar más a nuestros compañeros, a estudiar a todo lo que has dicho. Desde luego estamos con estos pensamientos estamos en un camino de verdadera educación moral. Tenemos que ser muy honestos, muy sinceros con nosotros mismos y mostrarnos y mostrar el espiritismo tal como es, ¿no? Con esa profundidad, pero con esa sencillez de los que pretendemos transitar por un camino que es de, pues de autoperfección y de fraternidad, ¿no? Aprender esa solidaridad entre nosotros mismos, entre nuestras vidas anteriores, y entre los mundos y entre todo, porque es la fuerza del amor, la ley del amor. Bueno, no sé si habrá, Sara, hay algún otro comentario, si no, pues voy a pasar a Valle, que ha Sí, quitado el micrófono. Marcela, yo quería, bueno, primero darte las gracias de todo corazón por el conocimiento y también te diría que la sabiduría, ¿no? que has traído para nosotros, porque no todo es conocimiento, hay una parte de sabiduría muy grande en lo que nos has transmitido. Y me quedaba pensando, viendo este ejemplo de Santiago que has traído de esta serie magnífica que yo recomiendo a todos. Em, eh, Decía el Maestro Jesús, así brille vuestra luz, ¿no? Para que con vuestras obras pues podáis glorificar al Padre. Y, y ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto reconocer esa luz? ¿Por qué crees tú que tenemos tanta dificultad para reconocernos en esa luz y siempre tengamos esa tendencia, ¿no? a resaltar de nosotros la sombra, ¿no?
las partes menos bonitas, ¿no? Pero que al fin y al cabo, como tú has dicho, son parte de nosotros mismos. ¿Por qué crees tú que tenemos esa dificultad? ¿Crees que es eh, algo educacional, algo, no sé, relativo a nuestra cultura, a nuestra educación? ¿Qué piensas de eso, Marcela? Sí, la educación de nuestra actual existencia tiene mucho que ver, claro, sí. Por eso estaba pensando cuando Rosa María hablaba, digo, no solamente tenemos un maestro, después la espiritualidad mayor le pidió un espíritu que también tenía muchas cualidades intelectuales, profesor y, como ya sabemos, Allan Kardec, que nos codificara, ¿no? Todos esos aspectos y los mensajes espirituales que la doctrina codificó. O sea, profesores, maestros, claro. Y en esta vida tenemos profesores, maestros que no nos educan. Una de las ideas de la escuela esta, con esta amiga que es la que anotó las preguntas, anotó muchas más, no las puse todas, pero siempre viajábamos juntas trabajando, ella es otra arquitecta, y viajábamos mucho, entonces pensábamos, imaginábamos la escuela que aún no hemos hecho todavía no hemos concretado esa escuela espiritual que nuestros espíritus persiguen. Algún día quizás o después desde el mundo espiritual también continuemos con los que queden acá. Pero educar a nuestros espíritus en esta existencia, por eso para la niñez, como muchos centros pueden, y la ancianidad para irse. Educarnos siempre necesitamos y reeducarnos porque en esta existencia tenemos la educación que tiene muchas falencias y adolece de muchas situaciones, sobre todo de no mirar a cada ser como el individuo que es, a cada alma como el espíritu que ha encarnado. Pero más que nada también somos nosotros mismos, más que nada, que ante la luz le tenemos miedo porque va a haber todas, vamos a ver. El ego dice, "No, me van a ver como soy", pero en cambio el espíritu dice, este soy. Y algunos no han tomado la decisión de decir, este soy, pero quiero ser mejor, y enfocarse positivamente en vez de esa negatividad y ese peso. Yo he sido uno de ellos, ¿eh? Mucho tiempo me enfocaba en eso, por eso les puse mis ejemplos. Esto soy, qué bárbaro. Y una vez me dijo una hermana, ¿bárbaro o barbarie? Y yo dije, ya con eso solo me corrigió. La barbarie que aún trae mi espíritu. Me costaba mucho ponerme a la luz y a veces hasta la noche me sentía muy mal y muchas veces me decían mis guías, cuando por fin me hablaban con claridad a través de un medium, por ejemplo, no había empezado a desarrollar mi propia mediunidad, o me habían dicho, pero todavía daban dando vueltas. La mediunidad tiene muchas formas y es para todos, muchachos. Todos somos medium. Lo necesitamos en nuestra vida porque es parte de nuestra naturaleza. Y me sentía muchas veces a la noche, dormía mal y me sentía mal y demás. Y alguna vez me dijeron mis guías, es que somos nosotros y vos eres quickie, vamos a decirlo así, tenés miedo. Miedo de reconocerte, miedo de decir, esta soy y quiero dejar de ser o no. Bueno, esas cosas, por eso Jesús creo que nos decía, no pongan la luz bajo el celemín. La luz es para alumbrarnos y aunque nos veamos todas las imperfecciones, es como querer limpiar nuestras casas, un ejemplo que uso mucho, querer limpiar nuestra casa de noche. La vamos a limpiar, sí, pero no vamos a ver todos los rincones. En cambio, a la luz del día, vamos a encontrar todas las imperfecciones, toda la suciedad en nuestra casa. Y dijimos a la noche, limpié todo, y a la mañana vamos a dar cuenta que no. Eso es lo que hace la luz de la claridad, del ejemplo y del mensaje de Jesús y del mundo espiritual todo que nos trae, que quiere, porque nos ama, porque sabe amar nuestra evolución. Magnífico, Marcela. Muchísimas gracias otra vez.